¿Qué sucede cuando una nación entera es invadida por una fuerza imparable y asfixiante? Imagina un escenario en el que cada rincón, cada sombra y cada aliento estén llenos de una presencia incesante, desesperante. Eso fue lo que ocurrió en Egipto durante la cuarta plaga, una plaga de moscas que convirtió la vida cotidiana en un auténtico infierno. Esta plaga, enviada como una señal de la furia divina, no solo era una molestia pasajera. Desde el momento en que las moscas comenzaron a surgir, cada día se volvió un tormento inaguantable para el pueblo egipcio. Pero ¿por qué Dios decidió enviar una plaga de este tipo? ¿Qué significado tenía este ataque en particular? Si quieres descubrir cómo esta nube de insectos cambió el curso de la historia y cuál fue su verdadero propósito, acompáñanos en este relato. Quédate hasta el final para entender cómo las pequeñas criaturas pueden hacer caer a una gran civilización y qué lección nos deja esta historia para nuestros días. Todo comenzó con un rumor, un murmullo que se extendió rápidamente entre los habitantes de la ciudad de Memphis. Se decía que Moisés, el líder de los hebreos, había vuelto a presentarse ante el faraón, exigiendo una vez más la liberación de su pueblo. Pero esta vez, sus palabras parecían contener una advertencia más sombría. Aquellos que lo escucharon aseguraban que su voz resonaba con una fuerza inusual, como si supiera que la respuesta sería negativa. Y así fue. El faraón, obstinado y lleno de orgullo, se negó a ceder, desafiando al Dios de Israel. Fue entonces cuando todo comenzó. En el aire, algo cambió. Una especie de vibración imperceptible se sintió en la piel de los egipcios, como un presagio de lo que estaba por venir. Primero aparecieron unas pocas moscas, revoloteando sin rumbo, apenas notadas por los ocupados ciudadanos, pero en cuestión de horas, esa calma aparente se convirtió en caos. Al principio las moscas eran solo una molestia más. A lo largo de las calles de Memphis, los vendedores de frutas agitaban sus manos, tratando de espantar a los insectos que se posaban en sus mercancías. Las madres cubrían a sus hijos pequeños con mantos ligeros para protegerlos. Sin embargo, en cuestión de días, la situación empeoró drásticamente. Las moscas ya no eran meros insectos, sino un ejército organizado, una marea negra que invadía cada rincón de Egipto. Los templos, lugares de veneración y refugio, no fueron inmunes a la invasión. Los sacerdotes se encontraron incapaces de realizar sus rituales, pues los altares se cubrían de un zumbido constante y molesto. Las estatuas de los dioses egipcios se llenaban de insectos, una señal que muchos comenzaron a interpretar como la furia de una deidad olvidada. Los rumores sobre la ira del Dios de los hebreos crecían, pero el faraón seguía negándose a liberar al pueblo de Israel. Las moscas no solo invadían los espacios públicos, penetraban en los hogares, se posaban en los alimentos, en el agua y en los cuerpos de los egipcios. Cada bocado de comida estaba acompañado por el riesgo de tragar un insecto. Cada vaso de agua se convertía en un nido potencial de infección. Los animales de los establos se revolcaban desesperados, incapaces de escapar de las hordas de moscas que picaban su piel. El zumbido constante, ese ruido incesante que envolvía todo, se volvía insoportable. Durante la noche, el sonido era aún más ensordecedor, impidiendo el descanso de los agotados egipcios. Nadie podía dormir, nadie podía pensar en otra cosa que no fuera en encontrar alguna manera de deshacerse de aquellas plagas. Pero no había refugio, no había escape. El faraón, desde la seguridad de su palacio, contemplaba la destrucción de su reino con incredulidad. Sus consejeros le rogaban que reconsiderara su posición, que liberara a los hebreos para detener el castigo. Pero su orgullo, su deseo de mantener el control y el poder lo cegaba. Ordenó a sus sacerdotes y magos que intervinieran, que conjuraran hechizos y realizaran sacrificios para apaciguar la plaga. Pero todo fue en vano. Mientras tanto, Moisés y Aarón observaban con solemnidad el caos que se desataba. Sabían que aquella plaga no era solo un castigo, sino una lección. Dios estaba demostrando que su poder era superior a cualquier fuerza terrenal, que incluso el faraón, considerado un dios en la tierra, no podía escapar de su juicio. Pero también había una promesa en el aire: si el faraón aceptaba liberar a los hebreos, la plaga cesaría.
La solución estaba en sus manos. A diferencia de los egipcios, en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, la situación era completamente distinta. No había rastro de moscas. Mientras las ciudades egipcias se ahogaban en un mar de insectos, los campos de los hebreos permanecían tranquilos, en paz. Este contraste evidente era una señal más del poder de Dios, una prueba irrefutable de que los hebreos eran su pueblo elegido. Pero, para los egipcios, esta diferencia solo intensificaba su resentimiento. Muchos empezaron a culpar a los hebreos de la plaga. Las tensiones crecían y las pequeñas disputas se transformaban en conflictos abiertos. Algunos intentaron culpar a Moisés y a su gente, pero las moscas seguían infestando las calles, indiferentes a las acusaciones humanas. Las semanas pasaban y la plaga no daba señales de disminuir. La economía egipcia colapsaba. Los mercados se vaciaban. Los comerciantes no podían vender sus productos infestados, y los campesinos, desesperados, observaban impotentes cómo sus cosechas se pudrían bajo la sombra de los enjambres de moscas. Los animales morían, las enfermedades se propagaban y la miseria reinaba. El faraón, en un acto de desesperación, convocó nuevamente a Moisés. Sus palabras eran diferentes esta vez. No eran las órdenes de un rey, sino las súplicas de un hombre desesperado. Prometió que liberaría a los hebreos, pidió el fin de la plaga. Moisés, con la tranquilidad de quien sabe que su misión está respaldada por una fuerza superior, aceptó interceder ante Dios. Y así, cuando Moisés alzó sus manos al cielo y oró, las moscas comenzaron a desaparecer. Como si una fuerza invisible las hubiera llamado, los enjambres se desvanecieron, las calles volvieron a despejarse y el aire, por primera vez en semanas, se sintió limpio. Los egipcios respiraron aliviados, se abrazaron, lloraron, agradecieron el fin de su tormento. Pero el faraón, viendo su reino libre nuevamente, cambió de parecer. Su corazón, endurecido por el orgullo y el temor, se negó a cumplir su promesa. Los hebreos no fueron liberados, y la tranquilidad que había llegado a Egipto se tiñó de una nueva tensión, una calma precaria que presagiaba más calamidades. La promesa rota del faraón no solo fue un acto de desobediencia hacia Moisés y su pueblo, sino un desafío directo al Dios de los hebreos. Al ver que, tras el cese de la plaga, el monarca no cumplía con su palabra, la angustia y el miedo comenzaron a apoderarse de su propio círculo cercano. Los consejeros, sacerdotes y nobles habían sido testigos del sufrimiento de su gente, de la desesperación que envolvía cada rincón de Egipto, y ahora temían las posibles consecuencias de esta nueva traición. El faraón, cegado por su deseo de demostrar su poder y mantener el control absoluto sobre su imperio, no escuchaba las advertencias de sus propios asesores. Se sentía invulnerable, creyendo que la retirada de las moscas era una señal de que su reino había superado la prueba divina. Sin embargo, no comprendía que aquel breve respiro no era más que el preludio de eventos aún más devastadores. Mientras tanto, en Gosén, la comunidad hebrea se mantenía expectante. Habían escuchado los rumores de la promesa del faraón y muchos albergaban la esperanza de que su liberación finalmente llegaría. Durante generaciones habían vivido bajo la opresión, construyendo las grandes ciudades y monumentos egipcios, siempre bajo el yugo de la esclavitud. El relato de la promesa del faraón se extendió rápidamente entre ellos, alimentando sueños de libertad y un nuevo comienzo. Sin embargo, Moisés, quien conocía la naturaleza del faraón mejor que nadie, permanecía en guardia. Había sido testigo de la obstinación del monarca, de su tendencia a actuar impulsivamente y a traicionar su propia palabra. Sabía que la lucha no había terminado y que, probablemente, más pruebas divinas serían necesarias para quebrantar el corazón endurecido del gobernante. A medida que la calma temporal se asentaba sobre Egipto, Moisés y Aarón se preparaban para el siguiente paso. Era evidente que el faraón no cumpliría su promesa, por lo que Dios instruyó a Moisés sobre la próxima plaga que azotaría la tierra egipcia. No obstante, Moisés decidió darle al faraón una última oportunidad para reconsiderar su postura. Nuevamente,
Moisés se presentó ante el faraón, esta vez con un semblante sereno pero decidido. Le recordó la promesa que había hecho, el juramento que había pronunciado con sus propios labios, y le advirtió de que si no dejaba ir a los hebreos, una nueva plaga más terrible que la anterior caería sobre Egipto. Pero el faraón, en su arrogancia, se negó a escuchar. Creyó que, como en otras ocasiones, la ira de Dios podría ser aplacada sin necesidad de ceder. La decisión del faraón de mantener a los hebreos en la esclavitud trajo consigo un cambio palpable en el aire. Los egipcios, que aún recordaban con horror la plaga de moscas, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Qué nueva calamidad los esperaría ahora? La incertidumbre y el miedo se extendían como un veneno invisible, minando la moral de la gente. Muchos miraban a los hebreos con resentimiento, culpándolos de sus desgracias. Sin embargo, otros empezaron a cuestionar la autoridad del faraón. ¿Por qué un hombre se aferraba tanto a su poder, incluso a costa del sufrimiento de su propio pueblo? Esta división comenzó a germinar en el corazón de Egipto, plantando las semillas de la discordia que más adelante, en otras plagas, se transformarían en una rebelión abierta. A pesar de la adversidad, había algo que los hebreos no podían ignorar: la intervención directa de Dios en su favor. Ver cómo Gosén permanecía inmune a las moscas mientras el resto de Egipto sufría, fortaleció su fe y su determinación. Se dieron cuenta de que su Dios estaba con ellos, luchando por su liberación, y que cada plaga era una señal de que el final de su cautiverio estaba cerca. Moisés se convirtió en un símbolo de esperanza para su pueblo. Su liderazgo, su valentía y su conexión con Dios inspiraban a los hebreos, quienes comenzaban a ver la posibilidad de un futuro sin cadenas. Mientras el faraón endurecía su corazón, el de los hebreos se llenaba de esperanza y fe. Porque, de todas las calamidades posibles, Dios eligió enviar una plaga de moscas. Este tipo de plaga no causaba destrucción física inmediata, como el granizo o las langostas. En lugar de eso, erosionaba lentamente la resistencia mental y emocional de los egipcios. Las moscas, con su presencia constante e incesante, recordaban a la gente que algo tan insignificante podía convertirse en un arma poderosa en manos de una voluntad superior. Cada pequeño insecto era una prueba de la omnipotencia de Dios, una afirmación de que, por mucho que el faraón intentara resistirse, su poder era insignificante frente al del Creador. Los egipcios, acostumbrados a ser el centro del mundo conocido, se vieron reducidos a meros mortales, impotentes ante la furia divina. La cuarta plaga había sido una lección amarga para Egipto, un recordatorio de que incluso las fuerzas más pequeñas, cuando están alineadas con una causa justa, pueden doblegar a los poderosos. Pero también dejó en claro que, mientras el faraón persistiera en su obstinación, el sufrimiento continuaría. ¿Qué sucede cuando el poder se enfrenta a la voluntad divina? Las respuestas vendrían con las plagas siguientes, cada una más devastadora que la anterior. Si quieres descubrir el desenlace de esta historia y entender cómo Dios mostró su poder y justicia, no te pierdas el próximo capítulo de esta fascinante saga. Suscríbete a nuestro canal Enigma Bíblico, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con quienes aún creen en la fuerza de la justicia. Nos vemos en el próximo relato, donde exploraremos la quinta plaga y sus consecuencias para Egipto y el faraón.